Hola a todos y a todas, bienvenidos a vuestro canal de misterio Mystery Queen. Hoy quiero hablaros de un caso impactante que sucedió en Reino Unido. Descubrí este caso leyendo un libro maravilloso y este me impulsó a investigarlo. Y he creído que esta historia tiene que ser oída. En honor a todas las víctimas que han hablado y también para las que no han podido hablar. Se trata de un caso de un hospital psiquiátrico en el que se abusó, drogó y traumatizó a niños y a jóvenes, especialmente entre los años 60 y 70, por un doctor llamado Milner. Una de las supervivientes de este lugar es Barbara O'Hare, quien ha escrito un libro en primera persona contando todos los horrores que sufrió en Aston Hall en su libro The Hospital. Pero empecemos por el principio. El Hospital Mental Aston Hall abrió sus puertas en 1930 en el condado de Derbyshire, en Inglaterra, tras haber dejado de ser una abadía y monasterio. Este hospital se encargaría de tratar a niños y jóvenes clasificados como especiales o defectuosos, lo que significaba que los niños y menores con problemas de comportamiento serían trasladados a este centro, que era algo entre un reformatorio y un hospital psiquiátrico. El nombre de Aston Hall empezó a hacerse famoso a principios de 1993, cuando un grupo de personas empezaron a compartir fotografías del hospital en Internet. Pronto expacientes de este centro empezarían a hablar de abusos durante su estancia en Aston Hall. Estos abusos se dieron entre los años 60 y 70, llevados a cabo por el doctor a cargo de esta institución, Dr. Kenneth Milner. Este médico fue el encargado del hospital desde 1947 hasta mediados de los 70. Este lugar sería descrito por antiguos pacientes como el puro infierno. Pero, ¿qué es lo que pasó realmente en este hospital? Entre los años 60 y 70 se trataron a más de 100 niños y al menos 65 de ellos fueron aparentemente trocados hasta un estado zombie, desnudados y abusados carnalmente. Algunos niños que fueron hospitalizados entre los años 50 y 70 también han dicho que les pusieron camisas de fuerza y fueron torturados. Un alto número de niños fueron sujetos a abusos y a la crueldad en nombre de un tratamiento médico. Estas sesiones de tratamiento consistían en ser desnudados, inyectados con pentotal sódico y en ocasiones con el suero de la verdad, haciendo que las víctimas estuvieran semiconscientes e inmóviles. El procedimiento consistía en que cada noche en el mismo hospital, el nombre de un niño o una niña sería llamado antes de la hora de la cena para ser llevado a una sesión de tratamiento, donde eran drogados y sexualmente abusados, mientras estaban encerrados en una habitación y llevando simplemente una bata de hospital. Eran forzados a tumbarse en un colchón en el suelo y sus manos eran atadas con vendas. El doctor les aseguraba que eran inyectados con el propósito de liberar traumas pasados. Bárbara nos cuenta en su libro The Hospital cómo fue ingresada en este centro a la edad de 12 años, ya que su padre alegaba que tenía problemas de comportamiento y fue llevada allí por los servicios sociales. No obstante, cabe aclarar que el padre de Bárbara nunca fue informado del tratamiento que estaba recibiendo, ni tampoco firmó ningún documento que diera consentimiento para que este tratamiento fuera llevado a cabo. Esto fue algo que siempre perseguiría a Bárbara, ya que durante mucho tiempo nadie creyó sus abusos. Primero fue su padre cuando aún era una niña, y posteriormente siendo adulta cuando intentó destapar estos horrendos crímenes sucedidos en Aston Hall. Bárbara nos explica con todo detalle cómo era la vida en este centro y también nos explica cómo tras sufrir el tratamiento ella se encontraba completamente dolorida y casi inmóvil, y tuvo que pasar hasta 3 días en cama en más de una ocasión. Encontró sangre en sus sábanas y en su ropa interior,
y pensando que había sido el periodo, una de las enfermeras, que por cierto no eran nada amables, le ofreció productos sanitarios. Pero al día siguiente esa sangre había desaparecido y no volvería a aparecer hasta la siguiente sesión de tratamiento. Bárbara desconocía lo que había pasado, pero estaba segura de que había sufrido algún tipo de abuso sexual. Pese a su desconocimiento, sabía que algo no iba bien. Ella solamente recuerda el ritual de preparación para dicho tratamiento. Eran nombrados antes de la hora del té, no tenían derecho a tener cena antes de ese tratamiento. Se les pedía que se desnudaran y que llevaran una bata de hospital abierta por detrás. Al llegar a la sala de tratamiento se les pedía o forzaría a tumbarse en un colchón en el suelo. Pocos minutos más tarde, la enfermera entraría en esta habitación con un carro en el que había medicinas que serían administradas con una inyección al paciente. Bárbara tiene vagos recuerdos del doctor preguntándole sobre sus traumas o situaciones, y lo siguiente que recordaba era estar en su dormitorio dolorida y sin apenas poder moverse. Bárbara también habla de que hubo niños o niñas que fueron al tratamiento y nunca más fueron devueltos ni volvieron a ser vistos en el hospital. Bárbara explica con impotencia cómo intentó contarle a su padre en varias ocasiones los abusos que estaban sufriendo, ya que su padre era bastante abusivo hacia ella. Solía decirle: «Gitana inservible, eres una mentirosa. Yo nunca he firmado un consentimiento para que te apliquen ese tratamiento. Deja de mentir». Pero todo esto cambiaría cuando en una salida del hospital ella lo mencionó en frente de la nueva pareja de su padre. Esta nueva pareja fue quien le convenció de que no la devolviera al hospital hasta que se enterara de lo que estaba pasando, ya que no era normal que una niña de 12 años explicara cómo le aplicaban éter con una máscara y pudiera conocer los efectos de este sin haber sido probado por ella. No hubo investigaciones, pero fue enviada a otro centro, a un internado. Y así fue como Bárbara se libró de Aston Hall. Ella quedaría marcada para siempre por su experiencia. De hecho, nos relata en su historia cómo durante años y décadas estaría completamente aterrorizada de cualquier doctor y pensaba que el doctor Milner volvería en cualquier momento para acabar lo que había empezado. A partir de los años 90, ella comenzó una lucha para dar a conocer lo que había sucedido en Aston Hall, tras haber caído en una grave depresión. Sería una ardua batalla, ya que en principio ni el propio hospital ni su médico de cabecera realmente creían lo que ella estaba contando. De hecho, descubrió que no había constancia en sus registros médicos de su estancia en Aston Hall, pese a haber pasado allí 8 meses de su vida. Su dura batalla para llegar a la verdad llegó a desfallecer, pero todo cambiaría cuando, navegando por Internet, encontró un comentario de alguien que decía haber sufrido abusos en Aston Hall, y en ese momento decidió contactar con ella. Bárbara en ese momento había llegado incluso a dudar de sí misma, pero al contrastar sus recuerdos con la otra víctima, y además al conocer que había una tercera víctima, las tres se propusieron denunciar y buscar justicia por todas las víctimas de Aston Hall. Pese a querer contactar con la prensa o con el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, Bárbara no lo tuvo fácil y siempre recibía un rotundo no como respuesta. Pero con el paso del tiempo, un periodista se puso en contacto con ella, dispuesto a escucharla, y fue quien le dio voz por primera vez, publicando este caso en los medios. Aquí empezaría la lucha por probar que sus vivencias eran ciertas y por fin debían de ser gritadas al viento. Ya que los registros médicos parecían casi inexistentes, era muy difícil de probarlo, pero con el tiempo pudieron recopilar algunos de los informes en los que se hablaba del tratamiento aplicado a Bárbara y a otros internos en el centro. El gobierno y la policía comenzaron sus pesquisas y no pudieron negar que estos abusos habían existido.
Se creó una investigación bajo el nombre de Hydra. Bárbara nos cuenta en su libro cómo posteriormente ella y otros pacientes tendrían secuelas de estos tratamientos. Una de las secuelas que todos ellos compartían eran las migrañas en racimo, o también conocidas como el síndrome de Orton. Eran dolores de cabeza intensos en un lado de la cabeza que afectaban al ojo. Se trata de una enfermedad crónica que les acompañaría toda la vida. Normalmente son más comunes en hombres y suelen empezar alrededor de los 30 o 40 años. Sin embargo, el primer ataque de Bárbara sería con tan solo 12 años, en esa salida durante el fin de semana, y sería también el síntoma que haría que su padre y su pareja decidieran tomar medidas en el asunto y acabaría liberando a Bárbara de Aston Hall. Este tipo de migrañas pueden ocurrir incluso diariamente y durar desde días a semanas o incluso meses, con una media de entre 4 y 12 semanas antes de que empiece a remitir. Bárbara también acabó desarrollando un cáncer que no trató en su momento e incluso dejó de tratarlo durante años por su miedo a los hospitales y a los médicos. Finalmente, su tío la convenció para que pidiera ayuda y tras duros tratamientos de quimioterapia consiguió vencer al cáncer, aunque los médicos en un primer momento no podían darle ninguna expectativa, ya que al retrasarse tanto tiempo en pedir ayuda, parecía que éste estaba extendiéndose y no tenía un buen pronóstico. Otros pacientes de Aston Hall desarrollarían posteriormente adicciones y alcoholismo relacionados con los traumas vividos en su infancia y preadolescencia en dicho hospital. También se habla de que las personas que intentaron escapar de Aston Hall fueron ahogadas. En el 2019, las víctimas de Aston Hall recibirían una compensación por los daños sufridos y más de 100 personas denunciaron el abuso físico y sexual en este hospital entre los años 60 y 70, indicando que Kenneth Milner usaba suero de la verdad con ellos. Se barajaron compensaciones de al menos 800 libras para cada uno de los afectados y un extra de más de 1000 libras por cada tratamiento recibido. Las primeras alegaciones emergieron, como he dicho, en el año 2011 y en 2016 la policía de Derbyshire empezaría con su investigación, entrevistando a más de 130 personas. La policía pudo recopilar 33 abusos físicos y 40 asaltos sexuales. Se hizo además un estudio independiente en 2018 en el que se encontraron a niños y niñas que habían sido tratados con suero de la verdad, conocido como sodio amital. El suero de la verdad fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial y es conocido por sus efectos desinhibidores. Las personas bajo la influencia de este suero pierden el control sobre sus mecanismos de defensa y por lo tanto pierden su voluntad. El nombre para este método fue llamado narcoanálisis. Durante la guerra, esta droga fue utilizada como un tratamiento de emergencia para los soldados que entraban en shock. Y esto solía ocurrir después de que experimentaran sucesos totalmente traumáticos y reprimían sus recuerdos dolorosos y los olvidaban como mecanismo de defensa. El problema es que estos recuerdos dolorosos volvían como parálisis parciales o totales y trastornos emocionales que impedían que los soldados pudieran ser funcionales. El uso de este suero les ayudaría a hablar y a recordar esos eventos traumáticos, en orden de ayudarles a sanar y recuperar la normalidad. El uso de este suero, no obstante, nunca fue aprobado para su uso en niños, al igual que el uso de las camisas de fuerza nunca fue aprobado en una de las prácticas estándar de este hospital. Sin embargo, el uso del suero de la verdad era sistemático en Aston Hall. Una de las pacientes empezó a tener recuerdos de haber sido abusada por su padre antes de ingresar en el hospital. Cuando lo contrastó con su familia, descubrieron que eso nunca había ocurrido y sospecharon que había sido un recuerdo fabricado por Milner con la intención de ocultar sus abusos a esta paciente. Otros trabajadores del hospital han sido también acusados de abusos físicos, pero han sido eliminados de la investigación o han fallecido. Algunos de ellos ni siquiera han podido ser identificados. El abogado de más de 50 víctimas
Afirmó: tristemente, en este tiempo no había medidas para la protección de los niños que pudieran evitar que esto sucediera. Incluso siendo un colectivo totalmente vulnerable, cuando estos niños alzaron su voz, nadie quiso creerlos. Sin embargo, gracias a quienes han sobrevivido y han encontrado el coraje para alzar su voz, ahora recibirán la justicia que se merecen. El Departamento de Salud y Servicios Sociales afirmó: este es un caso importante para todos aquellos que han sido víctimas de estos terribles eventos y esperamos que todas las denuncias puedan ser resueltas con la mayor brevedad. Este hospital acabó cerrando y el edificio fue destruido, aunque aún se desconocen las causas de dicha decisión. Algunos periodistas incluso intentaron investigar un poco más sobre lo que sucedió en Aston Hall, pero esto fue una tarea casi imposible por la falta de pruebas y de registros. En el año 2020, las víctimas de abuso recibirían una disculpa por parte de Matt Hancock, el secretario de la Seguridad Social de Inglaterra, a través de una carta en la que decía: me gustaría asegurarte que siento muchísimo el trato y tratamiento que recibiste en el Hospital Aston Hall. Soy consciente de que esto es una situación muy estresante para ti y que te hace revivir experiencias de un momento de tu vida nada agradable. Quiero asegurarte que lo que pasó en el Hospital Aston Hall se ha tomado muy seriamente por el Servicio Nacional de Salud y se está trabajando en conexión con otras agencias para identificar a los individuos envueltos en estos tratamientos. Puedo asegurarte que la muerte del Dr. Milner no va a parar las pesquisas y las investigaciones para averiguar lo que sucedió. Las víctimas, por su parte, se sienten como juguetes humanos, un trozo de carne con el que alguien podía jugar a puerta cerrada. Y lo peor de todo es que ese hombre, ese monstruo, se suponía que debía de protegerlos. Todos ellos tienen una cosa en común, y es que quieren respuestas a sus preguntas, y también una respuesta que al menos pudieron recibir. Sin embargo, estas víctimas pueden estar descontentas, ya que por el momento no hay ninguna persecución criminal, pero sí se está pidiendo que el resto de las víctimas que aún están en la sombra, por favor, compartan su historia para ayudar a encontrar la justicia que necesitan. Actualmente, el edificio donde se encontraba el Hospital Aston Hall se ha convertido en apartamentos residenciales conocidos como Aston & Trent. Me ha parecido una historia que necesita ser compartida y os recomiendo encarecidamente que leáis el libro de Hospital si tenéis un buen nivel de inglés o la posibilidad de traducirlo. Lo podéis encontrar en Amazon y en otras plataformas digitales. Y es un libro que creo que me ha marcado. Este hospital también es mencionado en otro libro que narra el abuso en primera persona, The Boy in the Cellar, en el que el protagonista habla de los mismos abusos en su corta estancia en Aston Hall. Personalmente creo que es otra gran obra maestra de este género literario, ya que aunque no lo creáis, hay todo un género literario de supervivientes de abuso. Cambiando un poco de tema, como he dicho, ahora este hospital se ha convertido en un bloque de apartamentos residenciales. ¿Viviríais en un lugar así conociendo su historia? ¿Habíais oído hablar de este caso con anterioridad? Puedes contestar a estas preguntas o poner cualquier comentario en la caja de comentarios debajo del vídeo. Y, por favor, no olvides pulsar el botón de suscribirse para estar actualizado y recibir todos los vídeos del canal y poder verlos en la comodidad de tu casa. Espero que os haya gustado esta historia tanto como me ha gustado a mí. Y si es así, comenta, dale al like o comparte este vídeo, ya que esto ayuda muchísimo con el canal. Quiero daros las gracias a todos los Mystery fans por un día más en este canal y espero volver a veros pronto. Para finalizar, quiero hacer un llamamiento a todas las víctimas de abuso. Este vídeo no pretende frivolizar, sino crear conciencia. Personalmente sé que es un proceso muy difícil, pero cuando las víctimas de abuso están listas, por favor, debéis de alzar la voz, seguir hablando hasta que encontréis a alguien que os escuche y siempre, siempre buscar la justicia. Todo mi apoyo desde este canal y muchísimas gracias y hasta la próxima, amigos.